Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. Bueno, hoy quiero hablarles de una experiencia que tuvo Moisés cuando tenía 80 años. Y le he titulado Mi salsa. Y quédese así sentado, yo voy a orar porque el Señor nos toque, porque el Señor nos dé esa palabra que hoy necesitamos, que sea una palabra que nos edifique para los días que vienen, pero que también para hacer cambios en nuestra vida, porque ese es el objetivo de la palabra de Dios, que seamos transformados, que seamos moldeados, que recibamos alimento y que nos toque, porque siempre, Señor, hay una área en que nos va a tocar a cada uno y nos va a decir, esta área tienes que trabajar. Así que, Padre, yo te alabo y te bendigo, y en estos momentos, Señor, te pido que uses mis labios, Señor, para edificar a tu pueblo, Señor, y que tu Espíritu, Señor, hable a través de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Les decía que quiero hablarles de una experiencia que tuvo Moisés cuando tuvo 80 años. Y usted dirá, bueno, tengo que tener 80 años para tener esa experiencia. No. No importa la edad que usted tenga hoy, Dios quiere tener esa experiencia con usted. Amén. Tiene que ver cuando ya le está casado, tiene 2 hijos, y ha dejado su pasado de fugitivo. Yo no sé si usted ha visto la película de los 10 mandamientos y esa parte fantástica cuando abre el mar rojo, y bueno, y es tremendo. Ahora, ¿qué sucede? ¿Dónde estamos en el contexto de lo que vamos a tratar hoy? Bueno, Moisés había sido un fugitivo porque había cometido un homicidio. Él, en un tiempo, cuando vivió en Egipto, en un momento dado, dice que vio a un egipcio maltratando a un hebreo y él no pudo controlarse y cogió y mató al egipcio. Y cuando lo mató, dice que hubo un edicto, el faraón mandó un edicto de matarlo y cogió y tuvo que salir corriendo. Ahora, cuando oímos esto, nos llama la atención, por lo menos no me llamaba la atención, porque si Faraón había adoptado años antes a Moisés, ¿por qué ahora hay un edicto para matarlo? Y siempre que uno lee el relato, hago un paréntesis, yo cuando leía el relato y lo escuchaba la historia desde niño, me parecía que Moisés mataba al egipcio y salía corriendo segundos después. Y no es así. Si usted lee la palabra, se da cuenta que Moisés sale huyendo cuando el faraón emite el edicto de matarlo. Y si el faraón, como les decía, lo había adoptado años antes y ahora emite un edicto de matarlo, me dice a mí que la adopción de faraón no era una adopción firme, era una adopción muy circunstancial. No era algo que era firme. ¿Por qué? Porque si Faraón había adoptado a Moisés como un hijo, como alguien de la familia, si había pasado algo, lo más lógico es que se hubiera hecho juicio, que se hubiera escuchado a Moisés qué es lo que había pasado, pero no fue así. Inmediatamente hay una orden y Moisés tiene que salir corriendo. Ahora, Moisés tiene ya en este momento 80 años y ha dejado el pasado de ser fugitivo, pero también ha bajado todo su pasado. No importaba si Moisés había estudiado en Harvard, no importaba si hablaba varios idiomas, no importaba si Moisés podía descifrar todos los jeroglíficos en Egipto, ahora nada de eso le servía. ¿Por qué? Porque estaba en el desierto y nada de lo que había aprendido le servía de nada. Ahora, yo quiero que te imagines a Moisés. Fue educado en los mejores colegios, fue adoptado por Faraón, pero ahora es un fugitivo que cuida las ovejas, que dice que ni siquiera eran de él, eran de su suegro, así que no tenía nada. Y yo me pregunto, Moisés muchas veces tiene que haberse preguntado, ¿de qué me sirvió haber estudiado la carrera que estudié? ¿De qué me sirvió haber ido a FIU? ¿De qué me sirvió
haber aprendido tantos idiomas? ¿De qué me sirvió haber vestido con la mejor ropa, andar con el mejor carruaje? Si hoy estoy en medio del desierto, no tengo nada y las ovejas que tengo son de mi suegro. Pero déjame decirle una cosa. Ahora él ha aprendido a ser fiel en la tierra de oro, en la tierra de su suegro. Y aunque para Moisés en su momento de la vida no veía nada positivo y parecía que Dios no estaba en ningún lugar en su historia, detrás de bambalinas, Dios tenía un plan para Moisés. Y déjame decirte algo. Tú puedes estar pasando hoy por un área difícil en tu vida. Quizás hoy tú estás pasando por un desierto, como le podemos decir. Y en ese desierto quizás tú te dices, ¿de qué me sirvió haber estudiado lo que estudié? ¿De qué me sirvió que yo hubiera aprendido? ¿De qué me sirvió haber ganado todo lo que gané? ¿De qué me sirvió todos los sueños? Si hoy apaciento ovejas, si hoy no soy nadie. Déjame decirte algo. Dios tiene un plan para ti. Así como lo tuvo con Moisés. Y Dios tiene todavía, no importa la edad que tengas, un plan para ti. Amén. Y quiero arrancar la historia en este contexto. Es un día más en el cual Moisés, como siempre un poco aburrido, sale con las ovejas y va caminando y las lleva al desierto. Le está dando el paseo normal que le va a las ovejas. Y llegamos a Éxodo capítulo 3 y verso 1. Dice así la palabra de Dios. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro, Jetro, quien era sacerdote de Madián, cuando llegó al rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, al monte de Dios. Paramos aquí. Lo primero que yo quiero que usted diga es corazón del desierto. Corazón del desierto. Porque Moisés llevaba años trabajando, viviendo allí. Pero dice la palabra que tuvo que ir al corazón del desierto. Pero después que llega al corazón del desierto, la palabra dice, y llegó al monte Sinaí, el monte de Dios. ¿Cómo? El monte de Dios está en el corazón del desierto. Si hoy yo quiero ir al monte de Dios, si hoy yo quiero encontrarme con Dios, tengo que ir al corazón del desierto, donde hay más arena, donde se me mete la arena en los ojos. Imagínense esa prueba tan tremenda. Moisés tuvo que entrar al desierto, y no solo entrar al desierto, llegar al corazón del desierto, donde más calor había, donde más arena había. Y dice que allí estaba el monte de Dios, la presencia de Dios. Seguimos, dice el verso 2 al 5. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Imagínense un arbusto lleno en fuego, y usted sabe que la madera o las ramas cuando están en fuego, sí, al ratito se caen y se consumen. Pero él veía la zarza llena en fuego, pero no se consumía. Dice, esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. ¿Dónde estaba? ¿Y dónde estaba anteriormente? Dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob.
Vamos a hacer una pausa porque Dios quiere comenzar a hablarnos a nuestra vida. Dios tiene un llamado para Moisés, el cual él desconoce. Pero para llegar a ese llamado necesita cruzar el desierto, llegar a lo más profundo del desierto, llegar al corazón en medio de donde la arena está más tupida. Y yo le preguntaba, bueno Señor, y es que para tener un encuentro contigo, para que poder tener el llamado que tú tienes para nosotros, tenemos que ir al corazón, tenemos que profundizar en ese desierto en el que muchas veces tenemos que atravesar. O sea que cuando deseamos tener ese llamado, como lo tuvo Moisés con la zarza, necesitamos aprender a pasar por esos momentos donde la arena y el calor es más fuerte y donde estamos agotados. Déjame decirte, pero allí es donde Dios quiere no solo probar nuestra paciencia, sino empezar a ver cuán listos estamos para ese llamado que Él tiene para nuestra vida. Quiero decirte, en medio del desierto que tengamos que atravesar, en medio de la tormenta de arena que tengamos que vivir, allí Dios va a probar nuestra constancia, allí Dios va a probar nuestra capacidad para el llamado que tiene para ti, para mí. Moisés lleva años muriendo. Lleva 40 años en el desierto. Estaba muriendo a sí mismo, pastoreando animales que no eran propios. Dejó sus anhelos, dejó sus títulos, dejó sus expectativas. Estaba muriendo a su carácter. Se había despojado de muchas cosas. Le faltaba ahora tener un encuentro cara a cara con Dios. Y aquí hay algo que me emociona, porque Dios le prepara una salsa, porque Él quiere tener una cita con Moisés. Y en ese desierto en el que tú a veces estás, Dios está preparando una salsa porque quiere encontrarse contigo. Amén. Cuando decimos Dios no está, Dios no me oye, porque eso es lo que hace Satanás. Cuando estamos en medio del desierto, Él nos pone esos pensamientos. Dios no me oye, Dios no está conmigo. Déjame decirte, Dios está tras bambalina preparando una salsa para tener un encuentro contigo. Amén. El enemigo te dirá, si amas tanto a Dios, ¿cómo es que estás en el corazón del desierto? Si es que tú eres un hijo de Dios, ¿cómo es posible que estés aquí con tanto calor en este desierto que estás pasando? Pero hoy yo te digo, en esa área de batalla, en ese desierto que nos toca vivir, Dios está preparando una salsa para ti y para mí. Una salsa como iglesia, una salsa individual, una salsa como congregación. Y yo me imagino a Dios como con una carnada, tratando de pescar a Moisés, tratando de ver cómo llamo, cómo cautivo la atención de Moisés. ¿Y cómo logró hacerlo? Dice que un día Moisés ve la salsa y ve que la salsa no se consumía y le llama la atención. Y como acabamos de leer, dice, Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la salsa estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esta salsa no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó en medio de la salsa, Moisés, Moisés. Dios prepara salsas para llamar nuestra atención. Amén. Ahora, el llamado de Moisés surge cuando Moisés se acercó a la salsa. No es solo el que él la vio, él dijo, tengo que ir a ver. Dios no le habló cuando él vio la salsa, Dios no le habló cuando él estaba lejos, Dios le habló cuando él tomó la decisión de me voy a acercar a la salsa. Y eso pasa con nosotros. Dios muchas veces nos manda salsa, pero nosotros muchas veces decimos, ah, mira, una salsa, y seguimos de largo.
y vamos por otro lado. Y muchas veces peleamos con las señales, con las carnadas que Dios nos pone para llamar nuestra atención, y las vemos como cosas pasajeras, como cosas normales, y decimos, mira, y me voy. El llamado de Dios sobre Moisés vino cuando Moisés fue a ver la zarza. Y no es que Dios no nos llame. Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Es que muchas veces nosotros huimos de la zarza. Y usted tiene que parar de dejar de huir. Usted tiene que llamarle la atención e ir a ver la zarza. Y yo me puse a pensar en las razones por las cuales muchas veces no alcanzamos ese llamado que Dios tiene para nosotros, para el propósito que Dios tiene para nosotros. Y encontré 3 razones. La primera razón por la cual no escuchamos a Dios en la zarza es porque confundimos la zarza. En el desierto es muy común que haya incendios por el calor que hay. Y a veces Dios nos manda zarza, señales para capturar nuestra atención, pero nosotros nos confundimos. Es casualidad. Yo no me imaginé. No, eso es algo normal. Eso es otro incendio. Y no nos acercamos a la carnada que Dios está preparando. A veces nuestro corazón se ha endurecido y se llena de tanta religiosidad que minimizamos la zarza y dejo de ver las zarzas como algo que Dios ha preparado. Mi religiosidad no me deja ver que Dios está generando atracciones, que Dios está generando carnadas para llamar mi fe. Entonces no recibo el llamado y concluyo que Dios no está en mi destino, que Dios no tiene nada para mí, que yo estoy en el desierto solo. Y no es así. Dios está ahí. Lo que hemos confundido la zarza, lo hemos visto como algo normal. Nuestra religiosidad nos impide ver que Dios está ahí. Y pensamos y hemos sido criados en un mundo y decimos, esto es algo normal. Y no nos damos cuenta que Dios está tratando de llamar la atención. En medio de tu desierto, en medio de la dificultad, presta atención a las cosas que Dios pone delante de ti y no creas que son pasajeras, no creas que son cosas cotidianas. Dios está poniéndote carnada para llamar tu atención. Amén. La segunda razón por la cual no alcanzamos ese llamado es porque vemos la zarza, pero no nos acercamos. Acabamos de ver que lo que generó el llamado de Dios sobre Moisés fue cuando él se acercó a la zarza. Y a veces Dios nos habla a través de una prédica, a través de una alabanza, a través de un mensaje, a través de una señal. Trata de captar nuestra atención, pero muchas veces decimos, no, eso no es para mí, eso es para el del lado, eso es para fulano que le cae muy bien. No, eso a mí no me toca. Mira, un hijo de Dios debe conocer y anhelar conocer el propósito de Dios. Un hijo de Dios debe ser una persona curiosa, que le llame la atención cada señal en el camino, porque Dios está tratando de hablarle. Moisés se preguntó, ¿por qué no se consume la zarza? Tenía 80 años, llevaba 40 años en el desierto. Yo me imagino que muchas veces vio fuego, vio candela en los árboles. Pero lo que me llama la atención es que él vio y dijo, yo tengo que ir a ver. Con 80 años, él todavía era una persona curiosa, era una persona que esperaba algo, era una persona que veía lo sobrenatural, que estaba buscando. Y mira, déjame decirte, no importa si tú llevas 5 o 30 años en la iglesia, Dios tiene algo para ti. Amén. Tú tienes que desearlo, no importa los años, no importa la vida que hayas tenido, tú tienes que desear y decir, Señor, yo espero cada día algo nuevo de ti. Amén. Yo quiero algo más de ti. Un hijo de Dios no puede pasar por la vida simplemente pensando, hoy estoy bien y ya el día que parta no voy al infierno, voy al cielo. No,
Nosotros estamos aquí para hacer historia. Amén. No para vivir por vivir. Tú y yo estamos en este mundo para hacer historia. Dios siempre prepara salsas, pero Él espera que nosotros respondamos a esas salsas. Amén. Gloria a Dios. Tal vez en el desierto que llevas hoy, quizás llevas meses, llevas años, has dudado de tu fe y crees que Dios no está. Pero lo que sucede es que muchas veces no has respondido a las señales que Dios te ha enviado. Y la tercera razón por la cual no tenemos esos encuentros en la salsa es porque no esperamos ninguna salsa. Lo más grave de pasar por pruebas es que a veces nuestra mente se convierte en una mente desértica, donde no hay nada, donde no esperamos nada. Moisés llevaba 40 años, huyó de Egipto cuando tenía 40, ahora ya tiene 80, estaba rodeado de arena, pero aún todavía tenía curiosidad, todavía esperaba algo. Y lo que hace el enemigo en esos momentos de prueba es decirnos, nada va a suceder, todo va a seguir igual. Y a eso es lo que le llamo una mentalidad desértica, a resignarnos a ese diagnóstico del médico, a resignarte a esa condición laboral, a resignarte a esa condición económica, a no creer que Dios va a obrar, a no creer que Dios va a responder, a no creer que Dios tiene un propósito y un llamado superior para ti. Los ojos de Moisés estaban abiertos y debemos nosotros siempre estar esperando, no importa la edad que tengamos, estar esperando algo bueno de Dios. Amén. Amén. Porque ese es nuestro Dios. Y dice la palabra que la vida del justo es como la aurora de la mañana que va en aumento y en aumento. Cuando dejamos esa mentalidad desértica, tenemos entonces la esperanza de que Dios va a obrar, de que Dios va a obrar en nuestras vidas. Y hay dos preguntas que yo quiero hacerle hoy en día, y quiero que tú te las hagas. ¿Qué tan sensible eres a las salsas de Dios? ¿Cuál fue la última vez que vistes una salsa? Y no estoy hablando de una salsa física, de las señales de Dios. ¿Qué tan sensible eres de las señales de Dios? ¿Y cuál fue la última vez que vistes una en tu vida? ¿Saben por qué? Porque el entender esto, Dios te va a llevar a que hoy tú tengas una charla con Dios. Identificar dónde tú estás. ¿No la ves? ¿No me acerco o no te importa? ¿No ves la salsa? ¿No te acercas o no te importas? Moisés picó la carnada. Y dice la palabra, acabamos de leer, que Dios lo llamó por su nombre 2 veces. ¿Se dieron cuenta? Significa que Dios nos conoce por nuestro nombre. Mira, tú no eres el cristiano 3.250.335 en el mundo. No, tú no eres un número. Dios nos conoce por nuestro nombre. Dios te conoce por tu nombre. La pregunta que yo me hago y quiero que te hagas es, si Dios te llama por tu nombre, ¿qué le vas a responder? Si Dios te llama hoy por tu nombre, ¿qué le vas a responder? Mira, Sinaí significa, el lugar donde estaba Moisés, Sinaí, significa el lugar espinoso y desértico. Esto confirma que en el lugar más desértico y más espinoso que estemos, es donde Dios se nos va a revelar. Amén. Que en el momento más difícil que tú vivas de tu vida, es donde Dios se te va a revelar. Amén. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios para Moisés? Vimos cómo Dios lo llamó, vimos cómo cayó en la carnada de la salsa, pero ¿cuál era el propósito que Dios tenía para Moisés? Y quiero que tú lo aprendas porque es el propósito que Dios tiene para nosotros. Lo primero que le dice es, quítate los zapatos de tus pies. ¿Por qué? Porque el calzado representa nuestra manera de andar. Moisés tiene que cambiar la forma de andar. Hay momentos en nuestra vida, en nuestra prueba,
donde el paso siguiente es que Dios nos dice, tienes que cambiar la forma en que estás haciendo las cosas, tienes que cambiar la forma en que has caminado, tienes que cambiar, tienes que quitarte los zapatos. Amén. Moisés, como le he dicho, lleva 40 años, no tiene nada propio, cuida las ovejas de su suegro, tiene una esposa e hijo, pero no hay propósito en su vida. Y tal vez usted tiene varios años, tiene hijos, tiene nietos, pero déjame decirte, si te quedan solamente 10 años de tu vida, Dios puede hacer que esos 10 años sean los más maravillosos, como un propósito y identidad para tu vida. Dale ese aplauso, Señor. Aleluya. Moisés se quita el cansado y Dios le dice, este territorio es santo. ¿Dónde estaba? El desierto, el corazón del desierto. Y Dios le dice, este territorio es santo. La palabra santidad, santidad viene de la palabra separación. Y lo segundo, primer propósito fue, cambia tu forma de vivir, cambia tu forma de andar. Dios nos lo está diciendo hoy en día. Y el segundo propósito, fíjense, que Dios le da a Moisés. Dice que Moisés se cubre el rostro y el Señor le dice, he oído el clamor de mi pueblo que está siendo esclavizado 1000 veces más que cuando tú estabas, 1000 veces más que cuando tú saliste. Te llamo para que vayas a ayudar a otros. Amén. Amén. Te llamo para que vayas a ayudar a otros. Y sabemos por la historia, si usted lo ha leído, si no yo le sugiero que lo lea, que Moisés comienza a protestar y le dice, ¿quién soy yo para ir delante del faraón? ¿Quién soy yo para sacar a Israel? Dios le dice, yo estaré contigo. Y Moisés después le dice, pero es que no me van a creer, yo no puedo hablar, yo soy tartamudo. Yo acepté venir y ver a la zarza, pero no me pidas tanto. Y Dios entiende. Y no le pida a Moisés que sea perfecto. Lo escoge como Él es. Pero le da soluciones. Le dice, ¿no sabes hablar? Yo te voy a poner a alguien que va a hablar por ti. Que no van a creer en ti. ¿Qué tienes en la mano? Un palo. Tíralo al piso. Se convierte en una serpiente. Vuelve a tomar. Se convierte en otro palo. Yo voy a estar contigo. No hay ningún problema. Y a veces pasa que cuando estamos en esos desiertos, lo que queremos es que Dios nos abrace y pasar un tiempo de autoconmiseración, es como se dice, autolástima, esa es la palabra. Y eso quizás es lo que Dios esperaba de Moisés, o Moisés esperaba de Dios, mejor dicho. Pero Dios le dice, no. Yo te llamo porque quiero que vayas a ayudar a otros. Mire, hace tiempo, y hablo ahora a título personal, en muchas áreas Dios comenzó a llevarme al corazón del desierto. Y he pasado por situaciones, y hemos pasado como familia y yo personalmente, por situaciones difíciles, he pasado por desiertos donde he estado, donde la arena no me deja ver. Donde he estado con el calor me sofoca, donde he estado a punto de decir, Señor, pero el Señor me dice, hay otros que quiero que ayudes. Hay otros que necesitan de ti. Hay otros que te necesitan. Y eso es lo que Dios nos está diciendo hoy en día. No importa la situación en la cual estés atravesando, Dios está con nosotros. Amén. Y Dios tiene un propósito para que ayudemos a otros. Y déjame decirle, si usted sigue leyendo eso, todo el tiempo Aarón está con Moisés, ayudándole a hablar en su defecto del habla. Pero después que usted pasa eso y entra a los otros libros, a Levítico, Moisés empieza a enfrentar al pueblo y ve que Aarón, si usted se da cuenta, que Aarón desaparece. Y Moisés ve que da unos discursos impresionantes.
Déjame decirte una cosa. Cuando Moisés aceptó la zarza y el propósito que Dios tenía para su vida, logró entender que lo que Dios quería con él es que fuera a Egipto a liberar a su pueblo. Pasa de ser un tartamudo a ser un hombre que da discurso. Pasa de ser un hombre que no hablaba bien a un hombre que se expresaba completamente. Pasa a ser un líder cuando era un cobarde y pasa a cumplir el propósito de Dios. Lo que te digo es que cuando tú puedes ver el propósito de Dios en tu zarza, no te extrañes si Dios no te consiente. Si lo que te dice es, te ayudo porque quiero que pienses en otros. Y eso es lo que Dios nos está diciendo hoy en día. No te extrañes porque yo no te consienta. Yo estoy contigo. No, quizás no te voy a estar contigo. Yo te estoy ayudando y estoy contigo porque quiero que tú ayudes a otros. Dios no solo tiene una salsa, una carnada, sino que espera que nosotros nos acerquemos a ella. Amén, gloria a Dios. Y en ese viaje, Dios te va a sanar, te va a liberar, te va a ayudar para que tú ayudes a otros. Quiero que nos pongamos de pie, porque Dios quiere ministrar nuestras vidas ahora a través de la casa. Dios no solo tiene desiertos en nuestra vida, detrás del desierto tiene una zarza con un propósito. Y ese propósito puede ser que incluya tus hijos, puede ser que incluya tu matrimonio, puede ser que incluya tu familia, puede ser que incluya tus amistades. Pero Dios tiene un propósito en medio del desierto. Amén. Y como dije, en ese viaje, así como lo hizo con Moisés, te va a sanar, te va a equipar, te va a ayudar, va a estar contigo para que tú puedas sanar a otros. Ahí donde estás, yo te voy a pedir que cierres tus ojos y vamos a orarle al Señor. Si quieres, repítelo conmigo. Señor, te damos gracias porque tú siempre estás con nosotros. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces cuestionamos tu presencia en medio del desierto. Señor, muchas veces hemos pensado que ahí tú no estás, que estamos solos, creyendo que no hay salida, que nos dejaste solos. Pero hoy hemos visto que tú nos has preparado un llamado para cada uno de nosotros. Señor, yo clamo porque mis ojos espirituales sean abiertos. Señor, que toda ceguera, que toda dureza de corazón, que toda religiosidad, que toda duda sea quitada en tu nombre ahora mismo. Señor, oro por cada persona aquí y te clamo que el Espíritu Santo nos dé, Señor, la capacidad de poder entender, que nos dé, Señor, la victoria. Señor, que podamos verte a ti, Señor, en cada paso del camino. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de los desiertos que podamos pasar, Señor, tú tienes una zarza para cada uno de nosotros. Señor, y hoy yo clamo para que cada uno pueda ver esa zarza. Señor, que puedan tener la curiosidad de acercarse y que puedan escucharte el llamado y el propósito que tú tienes. Padre, bendigo a tu pueblo. Te pido, Señor, que nos uses para llevar a otros. Señor, que el desierto, que la zarza, no solo es para que tú nos abrigues, Señor, sino para equiparnos para que otros
sean liberados, Señor, por nosotros. Padre, te alabo y te bendigo. Te pido, Señor, por tu pueblo, tu bendición, Señor. Te pido, Señor, por esta nueva tierra que nos estás abriendo, Señor, donde nos vas a llevar, Señor. Señor, que podamos ser sensibles a tu voz, Señor. Señor, gracias porque nos estás abriendo, Señor, esa ciudad, nos estás abriendo ese lugar, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos ser de bendición, Señor, allí para muchos, Señor, que todavía no te conocen, Señor. Padre, te clamamos por todas aquellas personas que has puesto alrededor nuestro, Señor. Señor, que podamos llevarle, Señor, el propósito tuyo, Señor. Señor, que podamos llevarle tu palabra. Señor, que podamos ser de bendición para ellos, porque es el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.